eh, la introducción a los números imaginarios y complejos. Para que entendamos mejor, los números complejos son una combinación de ya todos los números a los que hemos trabajado. Los números que ya conocen, como por ejemplo los números naturales, los números fraccionarios, los irracionales, los números enteros, los racionales, los irracionales, y el conjunto completo de números reales, a lo que hoy vamos a agregar números imaginarios. Y entonces, incluyendo a los números imaginarios que agregamos hoy, todas esas combinaciones se llaman números complejos. Entonces, en ese sentido, el conjunto de un número complejo abarca todos los números que conocemos, más el imaginario, que también creo que ustedes ya lo conocen, pero hoy vamos a introducirlo. ¿Ustedes se acuerdan de los conjuntos de números? ¿Jóvenes? ¿El conjunto de qué, profesor? Los conjuntos numéricos, ¿se acuerdan? Los números enteros, los números naturales, racionales. Eso son cosas de primaria, ¿eh? Vamos a seguir. Aquí tenemos, para que tengan una mejor memoria, unas gráficas, de tal manera que ustedes puedan acordarse. Mírenlo ahí. Los números naturales, ¿cuáles son los que están dentro de ese círculo? ¿Quién me dice? 1, 2, 0, 3. 1, 2, 3. ¿Y qué números son esos? Esos son números, los números naturales abarcan los números que ustedes llaman números también positivos, ¿verdad que sí? Enteros. Sí. Bien. Ahora, los números enteros, ¿a qué abarcan? Los A los enteros negativos abarcan Menos también 1. a lo positivo y a lo negativo. y los negativos. Negativo. Ambos. Abarca positivo y negativo. Los números enteros. ¿Por qué? Porque entero puede ser menos 1 y también puede ser 1 positivo. O 3 o menos 3. Entonces, los números enteros abarcan todos. Háblenme de los racionales. Los racionales son los números que están fraccionados, que no son enteros. ¿Verdad que sí? También tenemos los números irracionales, no lo vemos ahí, pero están los números real algebraicos y los números reales. O sea, en general los números reales, que abarcan todos los demás números, ¿verdad? Aquí tenemos otro mapa conceptual, dice números reales. Están abarcando los números racionales e irracionales. Y los números racionales abarcan números enteros, números negativos, cero y números positivos. Bien. Vamos a hablar en materia del tema de hoy. ¿Quién lee eso? Vamos. Yo, Sí. en 1455, Gerolano Cardano, ok, qué nombre. Un médico italiano, quien también fue matemático, estaba tratando de dar solución a un problema que quedaba expresado en el siguiente sistema de ecuaciones. X más Y es igual a 10, XY es igual a 40. Las soluciones de dicho sistema son X más 5, raíz de menos 15 y 5 menos raíz de menos 15. 5 más raíz de menos 15 y 5 menos raíz de menos 15. Perfecto. Entonces, Estas soluciones no corresponden
a números reales, puesto que la raíz cuadrada de menos 15 no es un número real. ¿Por qué la raíz cuadrada de menos 15 no es un número real? Es imposible elevar un número real al cuadrado y obtener un número negativo. Déjenme explicarle de qué se trata de eso. Miren, si usted dice x al cuadrado, para los matemáticos de ese tiempo, se le era imposible determinar cómo puede ser que x cuadrado sea menos 5 si hay una ley matemática que dice todo número elevado al cuadrado da positivo. ¿Por qué un número elevado al cuadrado da positivo? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? Ejemplo, si yo digo 2 al cuadrado, ¿qué significa que estoy haciendo con el 2? Eso significa que yo estoy diciendo 2 por 2. 2 por 2. 2. Vamos a poner ahí. 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Pero ¿qué ocurre si ese 2 es negativo? Eso va a ser menos 2 por Menos 2. menos 2. Y si yo le digo a ustedes, ¿cuánto es menos por menos? Más. Más. ¿Y 2 por 2? 4. 4. Positivo. Significa que siempre va a salir ¿cómo? Positivo. Siempre va a salir positivo. ¿Por qué? Porque si usted multiplica el 2 negativo por 2 negativo, de menos por menos da más. Y si son positivos, más por más da más. O sea, que todo número elevado a un exponente que es par o elevado al cuadrado, siempre le va a dar ¿qué? Positivo. Entonces, ¿cómo es posible que aquí yo tenga o algunas expresiones me digan que un número elevado al cuadrado me va a dar menos 1 o me va a dar un número negativo? ¿Cómo es posible eso? Entonces, en este caso, es posible. ¿Y por qué aquí habla de raíz de menos 15? Bueno, porque es casi el mismo caso. ¿Por qué es el mismo caso? Porque si yo voy resolviendo esto para despejar a la x, yo digo, bueno, para yo despejar esa x, yo debo sacarle la raíz para que la raíz se vaya con el cuadrado y me quede la x sola. Y como saqué la raíz de este lado, también tengo que sacarla al lado derecho, que es el 1. Entonces, la x sola, el resultado me va a dar que igual a raíz de ¿quién? De menos 1. Y de igual manera, otra vez volví y digo que no había solución en ese tiempo para determinar la raíz de un número negativo. No había. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Jóvenes, ¿están en línea? Sí. 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 Entonces, lo importante es que recuerden que todo número elevado a un exponente par siempre va a dar un número positivo. ¿Verdad que sí? Y recuerden que para usted eliminar el cuadrado, usted simplemente lo que hace es que le saca la raíz a ambos lados y así se va cuadrado con raíz, porque son operaciones matemáticas opuestas. Bien, entonces te puede salir aquí la raíz de un número negativo. Igual aquí, la raíz de un número negativo como es el 15. Pero no había solución para la raíz de ese número negativo, puesto que si yo multiplico dos números, nunca me va a dar negativo. Recuérdense que la raíz de un número, ¿qué es la raíz de un número? Por ejemplo, yo saco la raíz de 4. ¿Cuál va a ser la raíz de 4? 2 por 2. ¿Verdad que sí? ¿Están en línea? Sí. La raíz de 4 es ¿quién? El 2. 2. Porque si yo digo 2 por 2, 4. pero el 2 positivo o negativo, los dos, de las dos maneras, como quiera me va a dar 4. ¿Qué 4 me va a dar? ¿Me va a dar 4 negativo? No. No, siempre me va a dar 4 Positivo. positivo. Y entonces cuando yo tengo ese negativo, es imposible.
Porque no hay manera de que yo diga 2 por 2 y me dé 4 negativos. ¿Están entendiendo? Sí. Porque siempre que tú dices 2 por 2, aunque sean negativos o sean positivos, siempre el 4 va a salir ¿cómo? Positivo. Positivo. Siempre va a salir positivo. Entonces, cuando yo me encuentro con esto que me dice de que raíz de 4 negativo, entonces ya yo me estoy volviendo loco. Eso era en los tiempos antiguos, porque ya sabemos cómo resolver la raíz de un número negativo. ¿Están entendiendo? Sí. Hasta este punto van entendiendo, porque vamos a seguir. Vamos ahora a determinar cómo se resuelve eso negativo. Un chin. Bien, vamos a repetir. Recuerden, yo tengo aquí la raíz de menos 4. Pero para usted buscar la raíz de un número, usted sabe que es multiplicándose, dos números que multiplicándose por ellos mismos, o un número multiplicado por él mismo, me va a dar 4. En este caso es el 2. Pero si yo pongo 2 positivo por 2 positivo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El resultado es 4. 4 negativo. 4 positivo. Esa multiplicación, positivo por positivo, da positivo. Pero, ¿y si yo uso el 2 negativo? ¿Me va a dar negativo 4? No, tampoco, porque negativo por negativo, ¿qué me da? Positivo. Positivo. Entonces, no hay manera que la raíz de Q pueda ser sacada de 4 negativos. Siempre tiene que ser 4 positivo. Porque por más que yo multiplique el 2 por 2, siempre me va a dar ¿qué? Positivo. Positivo. Entonces aquí los matemáticos se encontraron con un problema fuerte. ¿Por qué? Porque siempre te va a dar positivo. ¿Y cómo puede ser que yo pueda sacar la raíz de un número negativo? Siempre que yo multiplique un número por el mismo, siempre me va a dar ¿qué? Positivo. 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 Entonces, en ese sentido, lo que hicieron fue, y vamos a borrar todo esto. ¿Quién me lee esta breve historia o reseña histórica? Yo. Vamos. ¿Dónde comienzo? Primero en encontrar la raíz cuadrada de un número negativo. Decía que un negativo no tenía raíz cuadrada ya que no era cuadrado. Las soluciones de las ecuaciones cúbicas implican raíces cuadradas de números negativos. Introdujo los términos reales e imaginarios. Usó, así se llama, imaginario. Sí, pero vamos a leerlo con el nombre de la persona que lo hizo. Por ejemplo, en la fecha aproximada del año 50, en el año 50, Herón de Alejandría fue el primero en encontrar la raíz cuadrada de un número negativo. Sigue. Ok. Usó imaginario para raíz de -1. Introdujo el término. Sigue leyéndolo con la fecha. 850, sigue leyendo. Con las fechas. Con las fechas y con los nombres de las personas que lo hizo, ¿verdad? Okay. Y empieza desde arriba. Ok. 50. Herón de Alejandría. Primero en encontrar la raíz cuadrada de un número negativo. 850. Mahavira de India decía que un negativo no tenía raíz cuadrada ya que no era cuadrado. 1545. Cardano de Italia. Las soluciones de las ecuaciones cúbicas implican raíces cuadradas de números negativos. 1637. Descartes de Francia. Sí, Introdujo los términos reales e imaginarios. 1748. Euler de Suiza usó imaginario para raíz de -1. 1832. Gauss de Alemania introdujo el término número complejo. Excelente. Entonces, ustedes están viendo que para nosotros trabajar con los números complejos hubo una evolución de casi 1800 años. ¿Lo están viendo? En el año 50, Herón fue el primero en saber que habían raíces de números negativos, lo que no sabía cómo se solucionaba. Y pasaron 800 años y todavía Mahavira de la India decía que no, que eso no tiene solución, ¿verdad? No había números cuadrados que tú multiplicara
para que te dieran una raíz de un número negativo. Entonces, Cardano en Italia dijo que las soluciones cúbicas implican raíces de cuadrada de números negativos. Entonces viene René Descartes en el 1677 y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a seguir en el aire, lo que vamos a hacer es que la raíz de número negativo, yo lo voy a llamar un número imaginario. Él dijo, ya eso no es real. Él dijo, eso no está en la realidad, vamos a ponerle número imaginario. Entonces saben que existe un conjunto de números reales con los que ellos siempre han trabajado. Entonces él dijo, bueno, estos no son reales, estos son números imaginarios, le doy nombre. Pero entonces Euler de Suiza, un matemático duro, empezó a utilizar los números imaginarios y le dijo, bueno, pues ya que Descartes dijo que son imaginarios, le voy a poner valor. Y dijo, bueno, la raíz del -1 será i, o será el llamado imaginario, la raíz de -1. Y cuando nosotros combinamos los imaginarios con los números reales, encontramos los que llamamos números complejos. Esos números complejos, Gauss de Alemania en el 1832 lo introdujo. Primera vez que combinó los números reales con los números imaginarios para dar término a números complejos. Entonces, ¿qué son aquí los números imaginarios? Bueno, se define como la raíz cuadrada de -1. Raíz de -1 es igual a i. Y eso es porque i al cuadrado es igual a -1. Es decir, si yo elevo i al cuadrado, me da -1. Entonces, ya sabiendo eso, yo puedo hacer varias cosas cuando tengo un número complejo. Pero bueno, vamos a seguir. Sigan leyendo. ¿Están en línea? Lo mismo ocurría, yo voy a leer. Sí. Lo mismo ocurría si resolvemos la ecuación x al cuadrado es igual a -25, donde su solución 5 imaginario. 5 imaginario. Al observar estas soluciones queda claro que el número i no es el único número imaginario. Incluso al multiplicar cualquier número imaginario por i podemos obtener otros números imaginarios. Por ejemplo, -5 imaginario es un número imaginario al igual que 7 imaginario. También 2 imaginario partido 5 es un número imaginario. Como puedes observar, existe una infinidad de números imaginarios. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se eleva un número imaginario al cuadrado? Ya. Esa pregunta tienen que investigarla, porque abajo tienen una investigación, porque tienen que seguir viendo videos y tienen que ir haciendo un reporte, un ensayo sobre números complejos e imaginarios en sus cuadernos. Pero vamos ahora a introducir los números complejos. Bueno, ya sabemos que los números imaginarios vienen dados por las raíces de números. ¿De números qué? Complejos. No. Los números imaginarios vienen dados por las raíces de números reales. Raíces de números que son, o sea, las raíces de números positivos. ¿De dónde salen los números imaginarios? De las raíces de números negativos. ¿Se acuerdan? Que ese era el problema de los matemáticos por 1800 años, que no sabían cómo determinar la raíz de un número negativo. ¿Están en línea? Sí. Sí. Entonces, ¿de dónde salen los números imaginarios? De números negativos. De las raíces de números negativos. Bien. Ahora, la combinación de números imaginarios con los números reales, que son los números enteros, los números naturales, los números fraccionarios, todo el conjunto de números real, cuando lo combinamos con números imaginarios, por ejemplo, un real A más un imaginario BI, ya esa combinación se llama números
complejos. ¿Cómo se llama? Números complejos. Significa que si ustedes ven A más BI, no digan, eso es un número imaginario. No. Esa es la combinación de un número normal y un número imaginario, y combinados se llaman números Complejos. excelente. Complejos. Excelente. ¿Quién lee esto que está aquí? Léanlo entero. Números complejos. Un número complejo es cualquier número que puede escribirse como A más B, donde I es la unidad imaginaria y A y B son números reales. A es la parte real más B, parte imaginaria. A se llama la parte real del número y B se llama la parte imaginaria del número. Perfecto. Sigan leyendo. Sigue leyendo. En la siguiente tabla se muestran ejemplos de números complejos, identificando sus partes real e imaginaria. Bien. Miren aquí. Número complejo. Tenemos aquí un número complejo, por ejemplo, 7i menos 2, donde la forma estándar siempre se pone el número imaginario a la derecha y el número real a la izquierda. Entonces, cuando tú veas 7i menos 2, siempre es mejor colocarlo menos 2 más 7i. ¿Lo están viendo? ¿Por qué más? Porque el 7i es positivo. Simplemente lo que hice fue poner el menos 2 a la izquierda. ¿Lo están viendo? Entonces, para identificar quién es el número real y quién es el número imaginario, aquí lo tenemos. La parte real es el menos 2 y la parte imaginaria es el 7i. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Igual está aquí, 4 menos 3i. Es lo mismo tú decir aquí, 4 más menos 3i. Eso es lo mismo. La parte real es obviamente el 4 y la imaginaria es el 3 o el menos 3 en este caso. Otro caso es 9i. 9i no hay un número real, lo que se puede decir entonces que sería un número complejo 0 más 9i. ¿Cuál es la parte imaginaria? El 9. ¿Y cuál es la parte real? El 0. Aunque también eso se llama un número complejo imaginario puro. ¿Por qué imaginario puro? Porque no tiene un número real al lado. Simplemente el 9i, eso es imaginario puro. Entonces, también tenemos aquí lo que llamamos el 2, que ese es un número complejo puro, o mejor dicho, imaginario. La parte imaginaria está nula, por eso dicen 2 más 0i, donde la parte real es 2 y la imaginaria es 0i. Bien, es un número real puro. ¿Por qué lo ponen así? Si no aparece i y obligatoriamente le ponen de que 0i, porque los números complejos abarcan todos los conjuntos de números, imaginarios y reales. Y recuerden que los reales abarcan todos los demás, que son entero, racional, irracional. Bien. ¿Están en línea? Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Qué deben hacer ustedes? Lean. Investigar más sobre los números complejos y hacer análisis en el cuaderno. Y luego lo van a subir a la plataforma en Classroom. Bien. Sí. Bien.